Bueno, a ver. Este video va a tratar sobre el feminismo. Ya me imagino lo que algunos me van a preguntar. ¿A favor o en contra? Bueno, bienvenidos al tercer video del banquete filosófico. Hoy voy a hablar sobre un tema de mucha, pero muchísima actualidad. Voy a hablar acerca del feminismo. Seguramente los que hayan visto videos en YouTube de gente hablando sobre el feminismo hayan encontrado videos muy a favor, por decirlo de alguna manera, y videos muy en contra. Es decir, los defensores del feminismo por un lado y los detractores por el otro. Yo voy a hablar desde otro punto de vista, desde una tercera vía, digamos. No, pero no desde la neutralidad. La neutralidad, ya esto se los adelanto, para mí no existe. La neutralidad para mí es la abulia. Abulia significa no querer nada. Es imposible en la vida ser neutral, a menos que uno no tenga absolutamente ninguna inclinación, ningún sentimiento, ningún interés. En suma, para ser neutral habría que dejar de ser un ser humano. Cosa que por el momento no me interesa. Aunque el concepto de ser humano en la filosofía últimamente está en discusión. Y esto tiene que ver mucho con la cuestión del feminismo también. Ahora no me voy a adelantar. Bueno, no voy a hablar del feminismo en sí, en realidad. Voy a hablar de la parte filosófica, de los fundamentos filosóficos del feminismo. Si uno busca, si uno lee la historia del feminismo, va a encontrar que hay varias etapas, varias las llamadas olas del feminismo. La, la última ola, que creo que es la tercera, aunque algunos ya hablan de una cuarta ola, que sería la que estamos atravesando actualmente, se caracteriza esta última ola por cuestionar las identidades de sexo y género. Volvamos un poquito más para atrás, rebobinemos. A ver, el feminismo como corriente filosófica, digamos, está muy conectado con lo que es la posmodernidad. Esta palabrita posmodernidad es muy importante. Voy a hacer un pequeñísimo rodeo, así que les pido por favor paciencia, pero ya vamos a llegar al feminismo de nuevo. Quiero hablar un poquito acerca de lo que es la posmodernidad y la relación entre la posmodernidad y la modernidad. La posmodernidad, de la que ya he hablado un poquito en los videos anteriores, es este momento histórico de la filosofía que se caracteriza por poner en tela de juicio la noción de objetividad, la noción de verdad. Hay una pequeña obra de Nietzsche, póstuma, que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. En esta obra, Nietzsche empieza diciendo que en una galaxia lejana, en un planeta lejano, un grupito de animales astutos inventaron el conocimiento, inventaron la verdad.
y que ese fue el minuto más falaz, el minuto más mentiroso en toda la historia del universo. Que la vida en esa pequeña estrella, en ese pequeño asteroide donde vivían esos animales, era apenas un poquitito más que un segundo. Que esa estrella pronto se apagaría y que la vida allí dejaría de existir. Y sería exactamente como si esa vida nunca hubiera existido. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la vida en el planeta Tierra es algo efímero comparado con la inmensidad del universo. El universo existe hace miles de millones de años, la Tierra hace muchísimo menos que eso, y el ser humano hace muchísimo menos todavía. Si mal no recuerdo, creo que el ser humano como especie Homo sapiens sapiens tiene no menos que 10.000 años de historia. Relativamente poco, poquísimo, infinitamente poco. Volvamos un poquito a Nietzsche. Nietzsche nos dice entonces que la verdad y el conocimiento, y por añadidura la ciencia también, son un invento, una creación nuestra, y que nosotros no buscamos realmente una verdad objetiva, sino que lo que buscamos es sobrevivir. Buscamos algo que nos sirva para poder llevar a cabo nuestras vidas. La ciencia, entonces, no tiene como objetivo la búsqueda desinteresada de la verdad. Bueno, medio siglo después de Nietzsche va a aparecer Michel Foucault, que va a decir que las instituciones dominantes, las instituciones que tienen el poder, para decirlo mal y pronto, producen un régimen de verdad. Esto significa que el poder tiene a su servicio a las ciencias que le brindan una fundamentación teórica. Lo que hace la ciencia es legitimar al poder, darle un aval, darle un basamento, un basamento en la naturaleza, por así decirlo. Muy bien. La posmodernidad, entonces, se caracteriza por poner en duda la objetividad. Nunca buscamos la objetividad, sino que seguimos nuestros propios intereses. La posmodernidad cuestiona otra noción muy importante, que es la noción de sujeto. En la filosofía, cuando hablamos de sujeto, cuando hablamos de subjetividad, no tenemos que entenderla como en el sentido en el cual la usamos en nuestra habla cotidiana. Muchas veces nosotros usamos la palabra subjetivo como lo opuesto de objetivo. Lo subjetivo en nuestra habla cotidiana es una apreciación personal y lo objetivo es un dato certero, un dato verdadero. Bueno, nosotros en filosofía tenemos que entender subjetividad como un término que procede de sujeto. Sujeto es un término que tiene una larga y rica historia en la filosofía. El sentido de sujeto que nos interesa es el del sujeto como sinónimo de individuo humano.
Esto nos lleva ahora a la modernidad. La modernidad, según Heidegger, es la época de la metafísica de la subjetividad. ¿Por qué? Porque la modernidad, que es el periodo histórico de la filosofía que podríamos decir que arranca de la mano del giro copernicano. ¿Qué es el giro copernicano? Cuando Nicolás Copérnico postula que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Esto produce una crisis gnoseológica y epistemológica de proporciones importantísimas, porque nuestra percepción, nuestra visión, nuestros 5 sentidos nos sugieren exactamente lo contrario de lo que nos dice Copérnico. Nosotros vemos efectivamente que el Sol se mueve. Nosotros no sentimos que la Tierra se está moviendo. Sería medio loco sentir que la Tierra se mueve. Sería como estar constantemente, no sé, no sé, sería muy loco sentir que la Tierra está moviéndose a cada rato. Sería como estar viviendo en un terremoto constantemente. Sería muy, muy flashero eso. Pero efectivamente así es. Efectivamente es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. Esto en la filosofía se tradujo en la siguiente cuestión. ¿Hasta qué punto nuestras fuentes de acceso al conocimiento son confiables? Y como dice Descartes, si los sentidos nos han engañado por lo menos una vez, ¿cómo podemos volver a confiar en ellos? ¿Cómo podemos volver a confiar en quienes nos han engañado por lo menos una vez? Que también es un poco la pregunta que se hacen todas las parejas que tienen novios o novias infieles, ¿no? Bueno, ya me estoy yendo. Descartes, resumido, ultra resumido, súper resumido, lo que dice es que la única certeza que tiene el sujeto humano es su propia existencia. Pienso, por lo tanto, existo. Esa es la piedra fundamental de todas las ciencias. Más adelante, Kant va a llevar esta idea del sujeto humano a una sistematicidad hasta entonces inédita. Kant va a hablar de lo que se llama sujeto trascendental. Lo que quiere decir Kant acá es que la mente humana tiene el mismo funcionamiento en todas las culturas y en todas las épocas. Es decir, el sujeto humano, para Kant, y podríamos decir también, aunque tal vez estaríamos simplificando, el sujeto humano, para la modernidad, es un sujeto ahistórico, que es el mismo en todas las culturas y en todas las épocas. Esto, la modernidad. La modernidad, además, sostiene que la ciencia, al ser una búsqueda de la objetividad, va a garantizarnos el progreso y va a garantizarnos la paz. De hecho, uno de los últimos tratados que escribió Kant se llama Sobre la paz perpetua. Él estaba profundamente convencido de que la ciencia iba a conducir a la paz. Como dato de color, el pueblo donde vivía Kant, Königsberg, actualmente no existe. Hay una base militar rusa. Bueno, ahora sí, vamos a la posmodernidad. La posmodernidad
critica la idea de que haya estructura, una estructura única para todos los seres humanos en todas las latitudes y en todos los momentos históricos. Lo que nos dice la posmodernidad es que lo que nosotros hasta el momento habíamos llamado ser humano era en realidad el hombre europeo. Cuando hablábamos de las características de la humanidad, en realidad estábamos hablando de un tipo de ser humano, del ser humano europeo. Y que la ciencia siempre ha estado al servicio de la hegemonía europea. Esta es la gran crítica que hace la posmodernidad. La posmodernidad sostiene que hablar de ser humano a secas como un universal es algo que vale para todo tiempo y espacio. Hablar del ser humano como universal es violento. Es violento porque porque agarrás las características de un grupo de seres humanos y las haces pasar como si fueran las características de todos los seres humanos. Viene por ahí la crítica que hace la posmodernidad. Bueno, ¿cómo se aplica todo esto al feminismo? Hay una vertiente del feminismo que es relativamente reciente, que es el feminismo postestructuralista. El postestructuralismo lo que sostiene es que las configuraciones culturales hacen que nosotros seamos quienes somos. Es decir, nuestra manera de vernos a nosotros mismos, nuestra manera de pensarnos a nosotros mismos, nuestra manera de autointerpelarnos, todo eso depende, somos deudores de nuestra cultura. Pero siempre hay un margen para que, a partir de lo que han hecho de nosotros con nuestra cultura, nosotros lo podamos cambiar. El postestructuralismo no es determinista. En esto se diferencia del estructuralismo de, por ejemplo, el antropólogo Levi-Strauss. El estructuralismo era mucho más tajante, en el sentido de que ya estamos estructurados de tal manera y fue. El postestructuralismo abre como una ventanita, abre como una ranura, deja un margen para introducir la libertad. Esto lo podemos ver ejemplificado en dos frases de Foucault, que somos sujetos sujetados, un poco jugando con la noción de sujeto. El sujeto no es un individuo que está solo en una isla y que se vale por sí mismo, como Robinson Crusoe. No, el sujeto siempre está sujetado a un orden social. Esto quiere decir cuando dice que el ser humano es un sujeto sujetado. Y hay otra frase de Foucault que dice que cuando hay poder, donde hay poder, hay una resistencia. Esto quiere decir que el poder nunca actúa sobre una tabula rasa, digamos, sobre un individuo pasivo, puramente pasivo, sino que el individuo siempre de alguna manera va a resistirse al poder, va a resistirse a las imposiciones acerca de cómo tiene que ser. Siempre algo de nuestra propia cosecha tenemos.
Por eso nunca es total la sumisión. Bueno, la base teórica, filosófica de esta nueva vertiente del feminismo es el postestructuralismo, y este es el feminismo que defiende Judith Butler, por ejemplo. Judith Butler es una pensadora importantísima. Y Judith Butler lo que hace además, que esto es lo que le critican esto es lo que más le critican sus detractores, es cuestionar la biología, el concepto biológico de sexo. Porque hasta Butler se hablaba de sexo como el dato biológico, anatómico, genital, y el género como interpretación cultural del sexo, de ese hecho biológico. Lo que va a decir Butler es que el sexo es en realidad también un constructo cultural, al igual que el género. Es decir, que sexo y género son lo mismo, digamos. La biología es una creación cultural más. Esto, bueno, como ya dije antes, es lo que más se le critica a Butler. Aunque yo creo que acá hay un problema de fondo, que es que, bueno, necesitamos más que nunca un acercamiento entre filósofos y biólogos. Hay que ver hasta qué punto la biología habla de especies fijas en la naturaleza, dadas de una vez y para siempre. De hecho, a partir de Darwin ya no podemos hablar de eso. Las especies en la naturaleza están en constante cambio y evolución. Entonces, la biología, hay que ver hasta qué punto es compatible con el esencialismo. Es decir, hasta qué punto la biología es compatible con la postura según la cual hay esencias de las distintas especies animales que permanecen inalterables a lo largo del tiempo. Eso creo que sería un buen punto de acercamiento. Ver qué nos dicen los biólogos. Muchas veces por ahí los filósofos tenemos como cierta desconfianza a lo que nos dicen los científicos. Desconfianza en el sentido de estos por ahí se creen que están buscando la verdad objetiva y no es así. Pero los científicos están más que conscientes de esto. Esta idea de la ciencia como una búsqueda de la verdad objetiva está caduca. Quizás algunos la sostengan tácitamente, pero las consecuencias de una visión así no se ven en las ciencias hoy día. Muy bien. El feminismo de Judith Butler se lo llama también feminismo queer. Queer es una palabra, compleja, que podemos entenderla de esta manera: una desviación de la norma. Para Judith Butler, en definitiva, todos somos queer, porque todos nos desviamos de la masculinidad hegemónica, de la feminidad hegemónica, es decir, el arquetipo de hombre y de mujer que reproduce el patriarcado, que es una red de instituciones que lo que hacen es reproducir la centralidad del varón.
esos modelos ideales de hombre, de varón y de mujer son prácticamente inalcanzables. Por eso lo que, bueno, también las, la manera de tener relaciones sexuales que reproduce el patriarcado también es un ideal. Por eso lo que hacemos todos nosotros es hacer una repetición paródica de la realidad. Ninguno de nosotros se ajusta plenamente al esquema de varón-mujer, al esquema de la hegemonía, nos dice Butler. Por eso lo que podemos hacer es ejercer la resistencia y dar lo que Butler llama el giro trópico. El giro trópico es tomar lo que hemos recibido de la cultura, pero sin embargo hacer otra cosa distinta. Lo que Derrida llama deconstruir, deconstrucción. Bueno, estas fueron algunas pinceladas de lo que es el feminismo posmoderno, el feminismo queer. Ahora quiero hablar un poquito de los detractores del feminismo. Seguramente han oído hablar de gente que habla, que a este feminismo lo llama ideología de género. Este término es falaz y es engañoso y es poco claro. Yo la verdad que no sé de dónde surgió. Yo tengo la teoría de que surgió de la derecha. La derecha ha usado muchas veces el término ideología para hablar del comunismo, y como la derecha alucina que todo esto está relacionado sí o sí, per se, con el comunismo, lo llaman ideología también. No sé. Ideología, según Marx, es una conciencia ilusoria de la realidad. Por ahí quieren decir eso también. No sé. O ideología como conjunto de ideas. Bueno, ahí no estaría tan mal y no sería tan peyorativo, no sé. Pero de lo que se habla es de perspectiva de género. ¿Por qué perspectiva? Porque una perspectiva es una manera de visualizar la realidad. Es una mirada, una perspectiva. Es una manera de decodificar la realidad. Por eso creo que es mucho más atinado el término perspectiva. Muy bien. También una última cosa que por ahí podría servir para un acercamiento entre la filosofía y las ciencias naturales, especialmente la biología, es que nosotros, los posmodernos, estamos muy interesados en la cultura humana y en las cosas que hemos creado, en las cosas que ha creado nuestra cultura. Sin embargo, los biólogos también nos dicen que hay cultura en otras especies animales. Entonces, cuando nosotros los posmodernos, los que vivimos en la posmodernidad, hablamos de todas las cosas que hace la cultura, por ahí estamos poniendo en el centro al ser humano. Estamos poniendo en el centro al ser humano y, estamos omitiendo, estamos pasando por alto que todo esto que llamamos cultura también se halla en otras especies, como por ejemplo, las otras especies primates. En algún momento estaría bueno charlar
con un biólogo que nos explique bien todo esto. Bueno, a ver, respondo una última cosa. Voy a decir una sola cosa y con esto ya cierro el video. Por ahí muchos a esta altura se estarán preguntando: Nicolás, ¿vos sos feminista? ¿Sos antifeminista? Yo respondo lo siguiente. A mí no me gusta decir yo soy feminista. Ni tampoco soy aliado feminista. Tampoco soy antifeminista. Me interesa el feminismo, me encanta leer, me encanta escuchar a las feministas, pero creo que yo soy la persona menos indicada para decir si soy o si no soy. En todo caso, quienes deberían decir si soy cercano o lejano, o si soy aliado o no, son ellas. Al fin y al cabo, ellas son las protagonistas de ese movimiento. Así que bueno. Porque si no, me parece que mucha gente, muchos varones especialmente, la caretean diciendo yo soy aliado, yo soy esto, yo soy lo otro. Y no sé hasta qué punto es útil eso. No sé hasta qué punto es benéfico estar autoproclamándose. Como dice un dicho popular, en la cancha se ven los pingos. Bueno, medio largo este video, ¿no? Pero hay muchísimas cosas para decir y me quedaron muchísimas más. Pero bueno, será en otro video. Nos vemos. Ahora viene la parte en la que tengo que decir lo que siempre que miraba videos odiaba que dijeran. Pero bueno, les pido que se suscriban a este canal. Así cada vez que yo saque algún video les aparece un cartelito diciendo este pibe del banquete filosófico subió un video nuevo. Y cualquier tema acerca del cual quieran que hable, sugiéranmelo, pónganme en los comentarios. Bueno, listo, muchas gracias.